Grècia consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol, ponts i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident, sense pietat, sense compassió. Aquesta és la gota que fa vessar el got. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Alcem tots la veu amb convicció, paraules en l'aire. Muchas gracias por acompañarnos hoy, 3 de junio de 2014. A menos de un mes, bueno, a un mes justo de que se cumplan 8 años del accidente más grave de la historia del metro, salimos a la calle en la concentración número 91. Siguiendo que se suman las responsabilidades y sintiéndonos cada vez un poquito más cerca con vuestra ayuda. Vamos a empezar como siempre con los 5 minutos de silencio. Gracias por compartir estos 5 minutos de dignidad y de respeto. Gracias. El mes de mayo marcará un antes y un después en la instrucción judicial. Por fin, después de 8 años, la juez ha introducido en la investigación la responsabilidad de la empresa por la falta de medidas de seguridad en la línea 1 que permitieron al convoy descarrilar, aunque haya sido por imposición de la Audiencia Provincial, ya que ella no ve ninguna relación, pero no tiene más remedio que cumplir el mandado de las instancias superiores e imputar a los directivos de FGV directamente relacionados con la programación y colocación de las balizas, al considerar que pueden ser responsables penalmente a título de imprudencia de la muerte de 43 personas y lesiones de otras 47. Los 3 imputados, de momento, son Vicente Contreras, director de explotación, Francisco Orts, jefe de la DIEC, y Francisco García, director técnico, por su error de programación y planificación de las balizas, que fue determinante en el descarrilamiento y vuelco. Este giro en la investigación es sin duda una muy buena noticia, pero todavía queda mucho por hacer. La instrucción debe seguir depurando responsabilidades, pasando por el director de operaciones, Manuel Sansano, y por el jefe de la línea 1, Sebastián Argente, hasta llegar a su máximo exponente en la figura de Marisa Gracia, directora gerente en el momento del accidente. Por si esto no fuera poco, la instrucción judicial sigue sacando a la luz las irregularidades de la investigación. Ya se había desvelado que con una baliza bien programada se hubiese evitado el accidente, así como que Metrovalencia mintió al perito judicial diciendo que el vagón siniestrado no había descarrilado antes, con el único fin de evitar que se pudiese relacionar el accidente con posibles fallos estructurales en el vagón. Ahora hemos conocido otra muestra de cómo Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana manipuló la investigación del accidente de metro ocurrido en 2006. Siguiendo con las recomendaciones impuestas por la Audiencia Provincial, Nieves Molina ha requerido al fabricante de la caja negra sobre el borrado de datos, y la contestación ha sido clara.
Los datos no se borran solos, hay que borrarlos adrede. Sin embargo, Luis Domingo Alepuz, que era jefe de taller de Valencia Sur cuando sucedió el accidente, dijo a la Policía Judicial que los datos se habían borrado por el mero hecho de leerlos. Y así lo declaró también el pasado 6 de febrero a la jueza Nieves Molina, poniéndose así en evidencia que el señor Alepuz mintió a la jueza en 2006 y sigue mintiendo en 2014. Señor Fabra, ¿qué piensa hacer al respecto? ¿Piensa hacer algo o va a mirar hacia otro lado como hizo con las mentiras de la comisión parlamentaria? ¿No es suficiente burla hacia el dolor de las víctimas? Este es un buen momento para actuar con dignidad. Seguimos esperando respuestas. ¿Sabéis? Un momentito. Ahora, sabéis que siempre aprovechamos el día de hoy también para contaros las novedades que ha habido y para comentar las cosas que nos han pasado. Nos ha pasado una aventura muy emotiva que se ha buscado. Han sido dos compañeras que se han ido a hacer un trocito del Camino de Santiago. Y justo ese trocito pasaba por una curva que seguro que ha quedado marcada en la memoria como con el nombre tragedia, que es la curva de Angrois, donde hubo un accidente también muy grave, descarrilamiento por velocidad, donde murieron casi 200 personas, casi 100 personas. Han estado Leonor y María José y nos gustaría compartir con vosotros esta experiencia. Nos va a contar Leonor. Hola. Nada más decido que fue una experiencia muy enriquecedora, muy bonita a nivel personal, etc. Fue durísimo. Revives momentos, sabes que en esa curva tanta gente padeció, sufrió, murió, y dejamos como prueba de nuestro respeto y pues eso, un respeto, un gesto. Dejamos unas flores y nuestra camiseta después de un rato, ¿no? Que enseguida todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración a ese pueblo de Angrois. Luego estuvimos brevemente un momentito con el presidente de la asociación de vecinos, que nos recibió muy amablemente, y nada, fue cortito, unas palabras, dándole, pues no sé, yo pienso que todos pensamos que el pueblo fue el sostén y fue la primera gente que llegó, y eso todo el mundo no lo puede olvidar, de la manera tan humana como se portaron, sin pensar, porque ellos dicen que no hicieron nada, que hubieran podido hacer más. Yo creo que no, pero bueno, él nos atendió muy amablemente y también le dejamos nuestra camiseta, nuestro saludo y nuestra admiración por ellos. Gracias. Bueno, queríamos también aprovechar hoy, aunque ya hace unas semanas que ocurrió, el celebrar de alguna forma, con muchas comillas, pero celebrar el hecho de que por fin se haya imputado a gente en el juicio. Hemos tardado 8 años en que se apunte a 3 posibles responsables. 3
tres personas que van a ir a hablar sobre por qué faltaban unas medidas de seguridad. Es muy lamentable que se hayan tenido que pasar 8 años, que la misma jueza que en su día realizó una instrucción no realizara esa acción en su momento, y hayamos tenido que esperar 8 años. Pero creemos que es un paso a celebrar. No es desde luego un objetivo, no ganamos nada con que se impute a gente, pero sí que es un paso para llegar a saber qué pasó. En este caso, para llegar a saber por qué no habían instaladas unas medidas de seguridad que se habían reclamado por los sindicatos anteriormente y que hubieran evitado, con mucho menos de 3.000 euros, se hubiera evitado un accidente. 43 muertos, 47 heridos y muchísimo dolor. Ha sido también una gran satisfacción para nosotros que por fin se haga público en el ámbito de la instrucción judicial que la lectura de la caja negra fue manipulada, que si se borraron los datos fue porque alguien quiso que se borraran, que no se borraban automáticamente al leerlos, como se afirmaba por Domingo Lepuz y por la dirección de FGV. Yo la verdad es que no sé cuánto tiempo vamos, desde luego, para avanzar en la instrucción judicial hemos esperado mucho tiempo, 8 años casi, pero no sé cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para que los representantes del gobierno valenciano dejen de decir palabras vacías y sin sentido, como que colaboran con la justicia, como que siempre llevan al corazón a las víctimas, como que apoyarán y aportarán toda la información necesaria, como si alguien pudiera no respetar a la justicia y no dar la información cuando se le reclama, como si eso fuera un acto, no sé, de supervalentía o superdignidad. No. Eso es como mínimo lo que tiene que hacer, pero digo yo que si se mintió en la comisión parlamentaria, se contrató un informe para decir lo que tenían que decir y no tenían que decir desde la dirección de FGV, si se mintió sobre descarrilamientos previos, si se hizo desaparecer el libro de averías, si además la pieza fundamental para echarle la culpa al conductor, que es la velocidad, se manipuló y se borró, ¿qué más están esperando aquellos señores de enfrente para pedir perdón, para decir que algo se hizo mal? Como sabéis, ya está muy cerca el aniversario, el próximo mes se cumplirán 8 años del accidente. Como siempre, haremos una serie de actos a lo largo del día que lo diferencian de cualquier otra concentración. Por la mañana, a la 1, haremos una ofrenda de flores, como hacemos todos los años, en la hora justa del accidente y en el punto que cae justo arriba de donde descarriló el tren, de la fatídica curva. Este año pues tenemos el honor y el placer de hacer que ese acto sea muy colaborativo, con la ayuda de una asociación que se llama The Crafty Room. Tenéis los datos en nuestro blog y en nuestra página web, y por Facebook lo podéis encontrar. Se ha abierto a que toda la gente desde diferentes puntos de España están colaborando, pues participen haciendo flores con manualidades, con ganchillo, con papel, con tela, con lo que consideren. Y es una forma de que ese día, pues estos 8 años que para nosotros han sido muy especiales por todas las cosas que nos están pasando y que nos acercan cada vez más a poder dar un cierre digno a este tema que es el accidente del metro, pues estos 8 años lo podamos celebrar de una forma distinta, mucho más abierta a la ciudadanía y de una forma más colaboradora. De momento ya nos han llegado más de 50 flores, pero queremos llegar muchísimas más. Queremos que se inunde el punto donde hacemos el homenaje, que se inunde de color y de colaboración. Y luego, pues por la tarde haremos una misa, como todos los años, en la iglesia de San Lorenzo, enfrente de las Cortes, a las 6 de la tarde. Y luego a las 7 pues tendrá lugar el acto, como siempre, del aniversario, ¿no? Nuestro manifiesto, nuestra lectura, y nos acompañarán pues algunos amigos que lo harán muy, muy emotivo, pero prometemos ser un poco más breves que el año pasado, que se nos fue un poco de las manos. Será un acto muy sencillo y muy concreto. Y simplemente para acabar, el otro día tuvimos el honor de estar invitados en uno de los últimos conciertos de Obrin Pass, no sé si los conocéis,
Y hay una canción que abre con unas palabras que ellos en su día pues les escribieron con el tema de defender la cultura valenciana, defender la lengua, pero yo creo que cualquier persona que sale a la calle y que lleva una reivindicación o en su ámbito privado, estas palabras le van a llegar al corazón. A mí desde luego me tocan siempre y me apetece cerrar el acto de hoy con ellas. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'olblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Muchas gracias y hasta el próximo 3 de julio. Gracias. No os vayáis todavía porque se me ha olvidado dar paso a una persona que hace ya un tiempo escribió una poesía en memoria de los afectados por el accidente del metro y le damos a dar el micrófono. Gràcies. Coincidint en el 7è aniversari vaig escriure aquest poema que es diu Abisme del desesper. 43 morts quan l'estiu s'iniciava actiu, 47 ferits un matí de torrencials crits i molts irresponsables, impresentables, intolerables, inalterables, inapel·lables, incanviables, inviolables, polítics o culpables de ferrocarrils de la Generalitat que durant 7 anys han demostrat ser la misèria de la humanitat, quan únicament volem que s'acomplisca l'article 1è de la Declaració Universal dels Drets Humans. Totes, tots, naixem amb el mateix dret. Tu m'has matat, doncs simplement hauràs de ser jutjat. I si ens remuntem al 2006, en aquell dia gris, Camps era el governant, i m'han contat que dorm ben despreocupat. Justícia ja, justícia universal o valenciana si de cas, o diu Emili Olmos i Pasqual, postdata vital per a jutges o similars. Si un dia aconseguim, gràcies a la nostra lluita vital, iniciar el judici de justícia universal, es prega a implicades i implicats que el judici siga real i just total, no com el que feren fa uns anys a un expresident d'una Generalitat. Ànim companys, amigues, familiars i fins a la victòria final. Moltes gràcies, Emili. Moltes gràcies. Molt bé, tu res més. Ara sí, fins al pròxim mes, 3 de juliol, que farà 8 anys. Vos esperem. Gràcies.